con Axel, yo soy Sebastián, él es Axel, es tal vez que se lleven una idea de acá de qué tipo de estrategias usa la matemática para abordar un problema. Y estoy hablando ahora en serio de estrategias y no de contenidos de matemática, ¿sí? De cómo se piensa un problema si yo ya tengo mis herramientas. Bueno, si a mí como matemático me dan un problema, así como, por ejemplo, antes de ponerme a cocinar, tengo que preparar los ingredientes, antes de atacar un problema con matemática, tengo que formalizarlo. ¿Pero qué es formalizar un problema? Bueno, de eso vamos a hablar ahora, de la formalización de problemas. Definición de diccionario es esa: el lenguaje formalizado es un lenguaje sometido a reglas. Bueno, eso es medio raro, ¿no? Digo, no sé qué es eso, pero dicho en criollo, formalizar un problema es transformarlo del lenguaje en el que hablamos nosotros, que a veces puede llegar a ser medio subjetivo, ¿no? Cuando nosotros decimos el mejor, para vos mejor es algo, para mí mejor es otra cosa, no sé. Entonces lo transformamos y le ponemos reglas, y a esas reglas les decimos matemática. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer un ejemplo, así no queda todo tan en el aire. La idea va a ser ir yendo a ejemplos cada vez más complicados y al final poder entender un poco en sí, de verdad, un ejemplo real de matemática. Ahora, supongamos que estamos en esta sala y queremos, y sabemos la temperatura en el segundo, cuando digo ya, es ya. Ya. En ese momento sabemos la temperatura de esta sala en ese segundo. Es el único registro que tengo. Bueno, y ahora yo me pregunto si puedo decir algo acerca de lo que va a pasar dentro de un ratito. ¿Sí? Bueno, la intuición, ¿qué nos dice? La intuición nos dice que va a ser más o menos la misma temperatura, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Yo tampoco. Sí. Yo no sé, pero, por ejemplo, yo puedo... Hay un paréntesis. Ahí van a aparecer algunas cosas que hablan de matemática, pero ahí es cuando aparecen las herramientas de las que yo hablaba antes. Yo ahora acudo al modelo, cuando yo hablaba antes del modelo, yo acudo a una función es una relación. La relación me dice, a cada tiempo le voy a asignar la temperatura de esta sala a ese tiempo. Bueno, la matemática me dice que esa función resulta ser continua. Y esa de vuelta es un término matemático, es una herramienta que yo tengo. ¿Sí? Bueno, el hecho de que esa función sea continua me dice que ahora sí, mi intuición era correcta y la temperatura dentro de un ratito va a ser muy parecida a la temperatura de cuando yo medí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó recién? Lo que pasó recién fue que yo formalicé mi problema y pude justificar adecuadamente mi intuición, ¿no? Bueno, pero eso es una parte muy chiquita de lo que ganamos cuando formalizamos un problema. Digo, uno podría decir esto es obvio, el tema de que la temperatura se cambió muy poquito, pero no es obvio. La palabra no es obvia, la palabra obvia no hay que usarla cuando hablamos de problemas. Lo que sí era intuitivo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿para qué otra cosa nos sirve formalizar un problema? Cuando nosotros formalizamos un problema, lo que estamos haciendo es llevarlo a un terreno en el que nos es más fácil diferenciar qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes. ¿Sí? Esto es, desarmo toda la información que tengo en información accesoria, información esencial, que es la que hace el problema. Bueno, tiro la información accesoria y me quedo con la información esencial. ¿Sí? Por ejemplo, en el problema de la temperatura, a mí no me interesa qué forma tiene esta sala, entonces esa información la tiro, a mí no me sirve. ¿Sí? Sí me interesa, por ejemplo, en qué hemisferio estoy, eso es información esencial. Tampoco me interesa cuántas personas hay, porque no hace a mi problema. Ni quiénes son ustedes, tampoco hace a la temperatura en este aula. Entonces la información se tira y nos quedamos con la otra. Para dar un ejemplo de cómo se descarta, porque en el problema de recién yo les dije directo cómo plantearía yo el desarrollo del problema, vamos a dar un ejemplo de ¿qué año? 1724. En 1724, el señor Euler, un matemático muy famoso, visitó la ciudad de Königsberg. Esa ciudad tiene esa forma de ahí. Y las cosas que están en verde son puentes. La ciudad tiene
dos como islas muy grandes, una por arriba y una por abajo, y en el medio tiene dos islitas más chiquitas que son las que figuran ahí. Euler se preguntó si había alguna forma de recorrer la ciudad pasando por todos los puentes una sola vez. Bueno, obviamente no vamos a hacer el desarrollo que hizo Euler para solucionar el problema, pero vamos a ver qué tipo de cosas pensó Euler para formalizar el problema. Porque no nos interesan las herramientas, sino que nos interesa la estrategia que vamos a abordar. Lo primero que dijo Euler es, bueno, no me interesa cómo es la ciudad, no me interesa, así como no me interesaba qué personas están en esta sala, no me interesa qué tipo de ciudad es. Lo único que me interesa es que ahí hay dos islas grandes, dos islas chiquitas, y los puentes son esos. Los puentes obviamente sí son información esencial, ¿sí? Pero después dijo, a ver, a mí me interesa cómo son las islas, qué forma tienen. Bueno, tampoco. Yo ahora puedo pensar a la ciudad, pasé de pensarla como ciudad a 4 islas con sus puentes, y ahora lo miro como 4 puntos y rectas, curvas, que unen puntos. Eso ya sí es abordable matemáticamente, y es mucho más simple que hablar de una ciudad, hablar de 4 puntos y algunas líneas, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos cuando sacamos la información accesoria y nos quedamos con la información esencial. Bueno, estoy teniendo un problema con el PowerPoint, pero la idea es la siguiente. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Pensemos un segundo, ¿qué pasa si yo tengo mi problema? Yo tengo un problema que me preocupa a mí. Yo miro mi información esencial, pero Axel tiene otro problema. Él tiene otro problema y me dice, charlando nos damos cuenta que la información esencial es la misma, que es el mismo tipo de información. Como por ejemplo que él hubiese mirado otra ciudad y le hubiese dado también que lo único que le importaba de la ciudad eran los puntos y las líneas. Bueno, lo que está pasando ahí es que entonces, de alguna forma un poco extraña, nuestros problemas son el mismo, ¿sí? Y uno podría pensar que, pero pará, si los problemas tenían la misma información esencial y vos recién concluiste que eran el mismo, entonces es porque, por ejemplo, estabas hablando de dos ciudades. Bueno, no. A veces dos cosas son el mismo problema y la gente tarda años en darse cuenta. ¿Qué tiene interesante eso? Ahora supongamos que Axel resolvió su problema. Ella lo tiene resuelto. Yo no. Yo estoy hace 10 años con mi problema. Bueno, cuando un problema es difícil, empieza a ser una buena estrategia ver si lo puedo meter en alguna clasificación de problemas, o sea, si lo puedo hacer parecerse a otro problema que ya, por ejemplo, Axel haya solucionado. ¿Sí? Bueno, ¿qué me dice esto? Eso me dice esa línea que está ahí abajo, que es muy importante, que es a los problemas de la misma clase los ataco de la misma forma. Bueno, y ahora Axel les va a mostrar un ejemplo en el cual no es claro que los problemas sean de la misma clase. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos que una buena forma de atacar problemas es ver si están en la misma clase, imaginemos este problema. Por un lado, tenemos un frasquito con bacterias que nosotros sabemos que se dividen, ¿no? Todos sabemos que las bacterias se dividen, van, causan mal olor. Bueno, entonces imaginemos que ahora en el tiempo T, esta bacteria, con una probabilidad dada, se puede dividir, estar o morir. Y quiero saber, si yo sé ahora la cantidad de bacterias que hay, quiero saber, por ejemplo, en 5 minutos cuántas bacterias va a haber. ¿Sí? Este es un problema que podría ser de mucho interés. Lo dejamos por ahí colgado un segundo. Por otro lado, imaginemos que tenemos una familia, los Groisman. Los Groisman, voy, cuento cuántos hay, veo la guía telefónica, por ejemplo, de Buenos Aires. Yo sé entonces cuántos Groisman hay hoy. Ahora, cada uno de esos Groisman, en la próxima generación, va a tener hijos. Que con probabilidad un medio van a ser hombres, con probabilidad un medio van a ser mujeres. Si son hombres, cuando se casen y tengan hijos, va a seguir el apellido Groisman. Pero si son mujeres, no. Supongamos que estamos hace 10 años y ahora ya, claro, ahora ya no vale, pero bueno. La idea estaba hace como 300 años de este tipo de problemas. Entonces, yo me quiero preguntar, en 5 años, ¿cuántos Groisman va a haber?
estos problemas parecerían diferentes. Pero si lo pensamos un poquito más, en el primero, a mí no me interesa ni cuánto, no me interesa qué forma de bacterias hay, qué especie hay, en el medio, no me interesa nada de eso, el color. Solo me interesa saber cuántas bacterias había y la probabilidad de poder dividirse en este momento. En el caso del árbol familiar, solo me interesa también, ¿qué me interesa? Si cada uno es hombre o mujer y cuántos hay. Que sea hombre o mujer es como una probabilidad escondida, pero es la probabilidad de la anterior generación. Entonces, ambos problemas los podemos pensar como que yo voy escalando por un árbol que se va dividiendo al azar con una probabilidad dada y yo voy yendo por todas las ramas. ¿Sí? Bueno. A este tipo de procesos lo llamamos proceso de ramificación. Porque a la clase de problemas que yo quiero analizar cosas que se van dividiendo en una probabilidad, lo llamamos proceso de ramificación. ¿Cómo se resuelve? Es otro tema. Pero yo tengo problemas que parecen súper diferentes y en realidad los puedo atacar de la misma manera. Yo me imagino que estoy en el árbol y voy caminando por las ramas. Por otro lado, imagínate que tenemos a nuestra mejor amiga, la hormiga atómica. Yo quería decir que la hormiga atómica. Y como sabemos, y no lo pudimos poner, acá tenemos a nuestra amiguita hormiguita que está a punto de ser pisada. Entonces, nosotros qué vamos a ver. Si la hormiga atómica hace su máxima velocidad todo el tiempo y se mantiene en el cubo, entonces, ¿cuál camino tiene que hacer para que llegue antes? ¿Sí? Entonces, se les va a contar un segundo, Sebastián. Bueno, de vuelta para repasar. La idea del problema es la siguiente. La hormiga, que no es la hormiga atómica, está por ser pisada. La hormiga atómica tiene que moverse por el cubo, no puede saltarlo. La hormiga atómica sale de la esquina más lejana a mí, digamos, del cubo. Y la hormiguita chiquita está en la esquina más cercana a mí del cubo. Entonces, el problema es cuál es el camino más corto que puede recorrer, suponiendo que se mueve siempre a una velocidad que es su máxima velocidad. ¿Cuál es el camino más corto que puede recorrer la hormiga atómica? Bueno, ¿alguien se le ocurre alguna idea? Bueno, a ver. La diagonal, pero se tiene que mover sobre el cubo, no puede atravesar el cubo. Bueno, acá, no, es como una caja, digamos, es una caja. Bueno, acá, ¿Tiene que pasar todas las líneas? por ejemplo, un camino posible sería ¿Cuál es este? ¿Así? ¿Así y así? Ya está. por las aristas, digamos. Ese es un camino posible. Pero por ejemplo, si elegimos movernos en el lado de arriba en diagonal y después para abajo, ese es un poco más rápido. Por ejemplo, ¿no? Sí. Es un poco más rápido ese. Bueno, y así podemos encontrar caminos cada vez un poquito más rápidos. Y hasta tal vez encontramos uno y intuimos que es el más rápido. Pero es el más rápido, ¿cómo se dice el más rápido? Bueno, acá cuando viene el ingenio y la forma de abordar al problema sin pensar en las herramientas. Lo que vamos a hacer es desarmar el cubo. ¿Vieron cuando en general estamos en primaria y nos hacen cortar un cubo y desarmarlo? Bueno, lo que vamos a hacer es exactamente eso, vamos a desarmar el cubo. Un segundo, miren, traten de fijarse, lo que vamos a hacer es mirar la posición de la hormiga atómica y de la otra hormiga. Un segundo, y ahora les voy a poner esto y se los muevo rápido. No me está agarrando el cubo de vuelta. Ahí está. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pongo. La hormiga atómica está allá. La hormiga chiquita está ahí. Es como si estos dos rojos están así planos y los. ¿Está bien? Solo para que sigamos cómo es que desarmamos el cubo. Bueno. Ahora, si yo le pongo esta imagen, esta que está acá, ¿cuál es el camino más corto que tiene que hacer la hormiga atómica para llegar a la otra? Bueno, el camino más... ¿Cómo? Bueno, el camino más corto en este caso es claramente este, ¿no? El camino...
La diagonal, exactamente. Bueno, pero este problema era fácil. Bueno, y ahora veamos, si yo vuelvo a armar el cubo, me dice que el camino más corto era realmente este. ¿Sí? O sea, yo pude haber intuido que era este, pero ahora estoy seguro, porque si lo desarmo es ese seguro. Bueno, ahora yo les voy a contar rápidamente. Ahora supongamos que somos un guardavidas, tenemos una persona ahogándose y entonces, sabiendo que el guardavidas va más rápido en la arena que en el agua, queremos saber cómo voy a llegar más rápido, por cuál de esos caminos. Bueno, este problema es muy parecido al anterior, que era el de llegar más rápido posible. Sin embargo, antes teníamos una velocidad constante y ahora no. Entonces, ¿qué hacemos? Perdonen por el tema del PowerPoint. Se deformó todo. Una buena idea, quizás, es agarrar nuestro problema y decir, yo como ya sé que el tipo de problema es tiempo mínimo, ya lo tenía resuelto antes, si la velocidad constante, lo quiero pasar ese tipo de problemas. Ah, no le gustó a ella. Bueno, pasa. Entonces, yo puedo decir, si voy más lento a una distancia dada, es como ir más rápido en más distancia. Y eso el tiempo es lo mismo, porque ahora estoy yendo más rápido, pero cubro más. Y eso es como la estrategia que podemos abordar. Si alargamos la cantidad que va a ir nadando, entonces ahora podemos decir, es como que el guardavidas va siempre a velocidad constante. Pero acá, si va siempre a velocidad constante, ya sabemos la solución. Porque estamos en el plano, que es el camino B, o sea, la diagonal. Bueno, entonces si volvemos para atrás, la diagonal es el camino C. Entonces, agarramos un problema. Ahora les cuento qué es esto. Agarramos un problema y dijimos, no sé hacerlo, pero yo sé que está en esta clase y esta clase ya está resuelta. Entonces, si lo transporto bien a esta clase, ya está resuelto. Y no tengo ni que pensar. Y esto es una simulacióncita en MATLAB que muestra para cada camino el tiempo que tarda y que en serio me crean que ese camino raro es el de tiempo mínimo. Ese es el grafiquito de la función del tiempo. Entonces, tenemos este tipo de problemas, pero quizás los podemos clasificar todos y no sabemos la solución. A veces justamente la naturaleza nos va a ayudar. Supongamos que tenemos 3 ciudades y queremos poner un hospital en el medio, para que las ambulancias recorran el tiempo mínimo. Las ambulancias como van a la misma velocidad, distancia misma. Este problema podríamos usar una estrategia como la de antes, pero es más complicado, son 3 puntos, qué sé yo. Pero hay un juego que es que si yo pongo una superficie en una pompa de jabón, la pompa de jabón hace una superficie de tamaño lo más chico posible para reducir la tensión superficial. Por eso cuando los ponemos en los cilindritos para soplar, se llenan todo el cilindro, etc. Bueno, uno puede poner un acrílico con tornillitos, pone una superficie jabonosa, lo saca, y el jabón, como está adherido a los tornillitos, va a querer unirlos de la forma que sea menos cantidad de jabón expuesta al aire. Eso justamente tenemos es el acrílico, los tornillos, y lo que parece un hilo es la pompa de jabón. Y ahí tenemos nuestra solución. No tuvimos ni que pensar. Ya la tenemos la solución de Japa. Entonces... Bueno, ¿se entendió el problema más o menos? Lo que quise explicar. Por cuestiones de tiempo, preparamos uno que es un problema que es especialmente interesante de formalizar, básicamente porque hacerlo a mano es imposible. Y es el siguiente. ¿Me tenés? Vamos a hacerlo. Es el siguiente.